El pacto del vaquero con el diablo. En las vastas y solitarias llanuras del norte de México, donde el horizonte parece no tener fin y la tierra seca resuena con el eco de los cascos de caballos lejanos, vivía un hombre conocido como Tomás el Valiente. Era un vaquero respetado y admirado, no solo por su destreza en el campo, sino también por su carácter estoico y su aparente resistencia ante cualquier adversidad. Pero tras esa fachada de hombre fuerte, se ocultaba una realidad mucho más sombría. Tomás había heredado un rancho que, en otro tiempo, había sido el orgullo de su familia. Su padre, un hombre que conocía cada rincón del desierto y cada secreto de la tierra, había convertido ese lugar en un oasis en medio de la nada. Sin embargo, tras su muerte, las cosas comenzaron a cambiar. El rancho empezó a decaer, la tierra se volvió árida y las cosechas dejaron de prosperar. El ganado enfermó, y con cada día que pasaba, las deudas crecían, amenazando con arrebatarle el legado que tanto amaba. A pesar de sus esfuerzos, Tomás no lograba detener la espiral descendente en la que su vida se había convertido. Pasaba las noches sin dormir, preocupado por el futuro, mientras escuchaba el viento silbar entre las vigas de su casa, como si las mismas paredes se burlaran de su impotencia. Las visitas de los acreedores eran cada vez más frecuentes, y sus miradas de desprecio y lástima eran como cuchillos que se clavaban en su orgullo. Los días pasaban lentamente, y la desesperación comenzó a tomar raíz en el corazón de Tomás. Una tarde, agotado por la carga que llevaba sobre los hombros, decidió dar un largo paseo por el desierto. Montó su caballo y cabalgó sin rumbo fijo, dejando que el animal lo llevara donde quisiera. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y anaranjados, Tomás se encontró en un lugar que no reconocía. Era una planicie vacía, sin rastro de vida, salvo por una solitaria figura que se perfilaba contra el horizonte, junto a una fogata. Tomás, impulsado por la curiosidad y el instinto, decidió acercarse. A medida que se aproximaba, pudo distinguir que la figura era la de un anciano, vestido con ropas negras y desgastadas. El fuego iluminaba su rostro surcado por profundas arrugas, pero lo que más llamó la atención de Tomás fueron sus ojos. Eran oscuros como la noche, y parecían contener en ellos el abismo mismo. «Buenas noches, Tomás», saludó el anciano con una voz grave, que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. Tomás se detuvo en seco. ¿Cómo conocía su nombre? Nunca antes había visto a aquel hombre. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su naturaleza valiente lo llevó a responder: «Buenas noches, viejo. ¿Nos conocemos?». El anciano sonrió, mostrando unos dientes amarillos y afilados. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo, aunque tú no lo recuerdes», respondió el anciano. «Sé de tus problemas, Tomás. Sé de tus deudas, de tus noches en vela, de tu desesperación. He venido a ofrecerte una solución». El corazón de Tomás dio un vuelco. Por un momento, pensó que quizás estaba soñando, pero el calor del fuego y el frío en la noche eran demasiado reales. Se sentó junto al anciano, sintiendo un extraño impulso de escuchar lo que tenía que decir. «¿Qué clase de solución?», preguntó, tratando de ocultar su ansiedad. El anciano metió la mano en sus ropas y sacó una moneda de oro, brillante y pesada. La luz del fuego se reflejaba en ella de una manera que parecía casi sobrenatural. «Esta moneda tiene el poder de cambiar tu destino», dijo el anciano. «Con ella, todas tus deudas desaparecerán, tus tierras florecerán y te convertirás en el hombre más rico y poderoso de la región. Todo lo que tienes que hacer es aceptar mi trato». Tomás sintió la tentación crecer en su interior. La idea de librarse de sus problemas con solo aceptar una moneda parecía demasiado buena para ser verdad, pero la voz en su cabeza le advirtió que nada era gratis. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó, con un nudo en la garganta. El anciano lo miró fijamente a los ojos, y Tomás sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, más denso. «Quiero tu alma», dijo el anciano con calma.
Es un precio justo por lo que te ofrezco, ¿no lo crees? Tomás quedó paralizado. Había oído historias sobre pactos con el diablo, sobre almas condenadas a la eternidad, pero siempre las había considerado como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la desesperación y la tentación eran demasiado fuertes, y antes de que pudiera detenerse, sintió que sus labios pronunciaban las palabras, «acepto». El anciano asintió con satisfacción y le entregó la moneda. «Esta noche, entierra la moneda bajo el árbol más viejo de tu rancho, a medianoche», instruyó el anciano. «A partir de ese momento, tu vida cambiará para siempre. Pero recuerda, Tomás, nunca rompas el pacto. Si lo haces, vendré a cobrar lo que es mío». Tomás guardó la moneda en su bolsillo y se despidió del anciano, montando su caballo para regresar a casa. A medida que se alejaba, el fuego y la figura del anciano desaparecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. Esa noche, tal como le había indicado el anciano, Tomás tomó una pala y se dirigió al árbol más viejo de su rancho, un roble imponente que había sido plantado por su bisabuelo. Cavó un hoyo en la base y enterró la moneda de oro. Mientras la cubría con tierra, sintió una extraña sensación de alivio, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Al día siguiente, todo cambió. Tomás se despertó antes del amanecer, como era su costumbre, pero al salir de la casa, se quedó boquiabierto ante lo que vio. Sus tierras, que habían estado secas y estériles, ahora estaban cubiertas de un verde intenso. El ganado, que había estado enfermo y moribundo, ahora estaba fuerte y saludable. Pero lo más sorprendente fue lo que encontró junto a la puerta de su casa, un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado dorado. Con las manos temblorosas, Tomás abrió el cofre y encontró que estaba lleno de monedas de oro, más de las que había visto en toda su vida. Sintió una oleada de emoción y alivio, creyendo que sus problemas habían quedado atrás para siempre. Las deudas fueron pagadas y su rancho comenzó a florecer como nunca antes. Pronto, Tomás se convirtió en el hombre más rico y poderoso de la región, admirado por todos y envidiado por muchos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sombra del pacto comenzó a oscurecer su vida. Al principio, eran solo pequeños detalles, sombras que se movían en los rincones, susurros que escuchaba cuando estaba solo, sueños en los que veía al anciano observándolo desde la oscuridad. Pero esos detalles se fueron volviendo más persistentes, más inquietantes. Las pesadillas se intensificaron, y Tomás comenzó a soñar con su propia muerte. En esos sueños, veía cómo el anciano venía a buscarlo, arrastrándolo al abismo. Se despertaba gritando, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Su salud comenzó a deteriorarse, perdió peso, su piel se volvió pálida y sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban rodeados de profundas ojeras. Los médicos del pueblo no encontraban explicación para su malestar y los rumores comenzaron a circular. La gente decía que Tomás había hecho un pacto oscuro, que su riqueza no era natural. Algunos hablaban de haber visto figuras extrañas cerca de su rancho en las noches, sombras que se deslizaban por los campos. Otros afirmaban haber oído el sonido de cascos de caballo a medianoche, pero cuando salían a investigar, no encontraban nada. Tomás, desesperado por encontrar una salida, comenzó a buscar ayuda en todas partes. Consultó a curanderos, brujos y chamanes, pero todos le dieron la misma respuesta: un pacto con el diablo no se podía romper. Estaba condenado, y nada de lo que hiciera podría cambiar eso. La desesperación se apoderó de él y se aisló aún más del mundo exterior, temiendo que cada día pudiera ser el último. Una noche, en un estado de desesperación total, Tomás recordó la moneda que había enterrado bajo el roble. Pensó que si la destruía, quizás podría romper el pacto y salvar su alma. Tomando una pala, se dirigió al árbol bajo la luz de la luna llena. Desenterró la moneda y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el río cercano, decidido a deshacerse de ella de una vez por todas. Con un grito desesperado, lanzó la moneda al río,
viendo cómo desaparecía en las aguas oscuras. Por un momento, creyó que había logrado su objetivo, pero al regresar a su rancho, descubrió que todo había cambiado para peor. Las tierras que antes eran fértiles ahora estaban secas y agrietadas, el ganado yacía muerto, y su casa, que había sido renovada con tanto esfuerzo, comenzaba a desmoronarse. Tomás, consumido por el miedo y la desesperación, sabía que el anciano volvería para cobrar su deuda. Esa noche, se encerró en su casa, temblando de terror, mientras escuchaba el viento que susurraba su nombre. Las ventanas se abrieron de golpe y el frío invadió la habitación. Las sombras comenzaron a moverse y Tomás supo que su final estaba cerca. El anciano apareció ante él, sus ojos negros brillando con malicia. Sin piedad, se acercó a Tomás, quien, en un último intento por salvarse, intentó suplicar. Pero era inútil. El anciano solo sonrió y, con un movimiento de su mano, las sombras se abalanzaron sobre Tomás, envolviéndolo en una oscuridad total. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el rancho en ruinas. No había rastro de Tomás, solo el silencio de una casa vacía y un aire pesado que se sentía en cada rincón. La historia de Tomás se convirtió en una leyenda, contada a los niños para advertirles sobre los peligros de hacer tratos con fuerzas oscuras. Algunos dicen que en las noches de luna llena, si te acercas al viejo roble, puedes escuchar el susurro del viento y ver la sombra de un hombre montado a caballo, vagando por las tierras desoladas, buscando algo que nunca podrá recuperar. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de misterio y leyendas. Hasta la próxima.